Vamos a hacer conexión en estos momentos con nuestros invitados, como ya es tradición aquí en la mesa de análisis político. A la distancia le doy un cordial saludo al diputado Gabriel García de Morena. Diputado, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para todas y todos. Muchísimas A gracias. tus Kenia órdenes. López Rabadán, diputada del PAN, bienvenida, diputada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes para ti, para tu auditorio y por supuesto para mis compañeros de la mesa. Muchísimas gracias. Aquí en el estudio, Rubén Moreira del PRI, diputado, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias. Igualmente a la diputada de Movimiento Ciudadano, un gusto, Claudia Salas, diputada, bienvenida, buenas tardes. Gracias, Mariano. Saludos a todos mis compañeros y mi compañera Kenia también. Muchísimas gracias. Es un asunto escabroso, yo lo decía, es terrorífico, es un asunto ya hablar a estos niveles de estos centros de exterminio, porque ya se están hablando con estos términos de estos lugares donde el crimen organizado, específicamente para el caso de Jalisco, podría ser el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, donde recluta, secuestra, se lleva jóvenes, hombres, mujeres, y si no le entraban, pues los asesinaban, los quemaban, los desmembraban, etcétera, etcétera. Se hablaba de que la autoridad estatal sabía de este asunto, pero los señalamientos argumentan que no se hizo caso. Pues tenemos directamente aquí a la diputada Claudia Salas de Movimiento Ciudadano, además es del estado de Jalisco, diputada. ¿Qué ha sucedido? ¿Las autoridades en Jalisco sabían o no sabían de la existencia de estos lugares? Mariano, esta es una tragedia que nos atraviesa a todas y a todos. Decirte que en este momento justamente están en este rancho de la muerte, terrorífico, en este campo de adiestramiento y exterminio, justamente la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad a nivel federal, las estatales, por supuesto, y los cuerpos periciales. ¿Acompañados de quién? De los 4 colectivos más grandes que hay en materia de búsqueda. Mujeres guerreras en la búsqueda, Luz y Esperanza, y están precisamente encontrando respuestas ante diversos caminos y diversos hallazgos que puede haber. Es una tragedia que nos atraviesa, que nos duele, que es profundamente dolorosa para todos los ciudadanos de Jalisco y para todo el país. Yo creo que todo México está de luto también por esto. Decirte que el gobernador Pablo Lemus, una de sus primeras actividades que fue como gobernador, fue, número 1, crear la Secretaría de Desaparecidos, crear también una fiscalía especializada, fortalecer la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión de Atención a Víctimas también de esto. Además de eso, hacer sus primeros recorridos fue precisamente en la central camionera de Guadalajara, pero que está ubicada en Tlaquepaque. ¿Y esto para qué? Porque se identificaba que más de la mitad de los desaparecidos, su último contacto o su última parada había sido una cita en la central camionera. Eso es así, decirte que el gobernador también lo ha dicho fuerte, están en total comunicación con el gobierno federal. Hoy sabemos que la investigación se llevará a cabo por la parte federal, sin embargo, con toda la colaboración del gobierno del estado. Decirte que el martes también el vicecoordinador de Morena, Ramírez Cuellar, y tu servidora, presentamos una iniciativa precisamente para reformar la ley de transportes y de movilidad, para que se exija la credencial cuando estás abordando un camión, porque no solo es la central camionera de Guadalajara, que tiene su sede en Tlaquepaque, sino todas las centrales camioneras donde se aborda a los pasajeros sin pedirles una identificación. Es decir, tenemos un punto donde es ahí el más vulnerable, porque ahí es donde se captan a todas las víctimas y no se sabe más de su paradero. Esta reforma va a permitir tener un control y crear un registro único de pasajeros. Lo platicamos con diversos dueños de los medios de transporte y nos decían, bueno, no la pedimos porque no está por ley, número 1, porque la gente se molesta si se la pides porque no están acostumbrados. ¿Cómo podemos pensar que para abordar un avión te pidan 3 veces tu identificación y para abordar un autobús no? No sabes si esa persona que compró el boleto es mujer o es hombre. Tú te puedes meter a comprar un boleto de camión y comprarlo con el nombre de una mujer y abordarlo, y no te van a decir en este momento si eres mujer o si eres hombre. Nadie se fija aquí en el nombre de quién está. Y la presidenta municipal de Tlaquepaque, en algunas investigaciones que ha hecho precisamente para lograr encontrar también lo que está pasando en la central camionera, encontró que en los últimos 2 meses ha logrado que 28 personas no aborden los transportes, y de ellas 18 eran menores de edad, que iban con una falsa promesa de trabajo. Es decir, encontramos que todas estas personas que hoy estaban en este campo de adiestramiento y de exterminio fueron ahí por una esperanza de trabajo, que finalmente atrás de esto está la violencia estructural, la necesidad de encontrar un trabajo, de salir adelante, y que eso pues hoy es utilizado por las fuerzas del crimen organizado de una manera despiadada.
toda la empatía con las madres que han buscado y han dejado la vida ahí, algunas que han dicho ya que se retiran de esto porque lo que acaban de ver es algo que las rebasa emocionalmente, y decirte que de nuestra parte, como legisladoras y legisladores, no solo en esta reforma que estamos haciendo, que caerá en la Comisión de Movilidad, que también preside Movimiento Ciudadano, y en la de Transportes, para que a la brevedad se pueda esto implementar, sino también ampliarle facultades a la Secretaría de Seguridad a nivel nacional para la investigación. Entonces, estamos abocadas y abocados en ello. Esto es un tema que tiene años sucediendo y no por eso es menor, es igual de grave. Sin embargo, tenemos ahorita que abocarnos en lo que corresponde, que es encontrar una investigación que dé con la verdad absoluta, que permita que las familias tengan paz y que precisamente sea un acicate a la delincuencia para que esto no vuelva a suceder un término como este. Sí, porque obviamente con este descubrimiento se abre una cloaca impresionante y aparentemente van a empezar a localizar más y más, probablemente más centros, diputado Moreira. O sea, y no solo es el hecho de reclutar personas porque les ofrecen trabajo a lo mejor y se los llevan desde un camión. Existen múltiples maneras de reclutar a integrantes del crimen organizado. Los propios secuestros se van y ubican chavos, por ejemplo, que se van de antro, los abordan saliendo de estos mismos lugares. Es un asunto que pareciera no se puede controlar porque quizá la autoridad esté rebasada. Bueno, México vive un problema de seguridad desde hace varios sexenios y creo que se debe enfrentar con mucha responsabilidad como un tema del Estado mexicano, un tema de los 3 órdenes de gobierno y un tema de los 3 poderes para lograr un buen resultado. Este acontecimiento terrible que sucede en Jalisco, pues tiene no solamente por la obligación legal que aclararse, castigar a los responsables, tener hasta donde se pueda la certeza de lo que sucedió, sino que debe servir también como parteaguas donde todos volteemos a ver el fenómeno de la violencia y cómo resolverlo. No es el único lugar donde esto ha sucedido, tal vez ahora tiene la singularidad de que parece, todo indica, de que era un campo de entrenamiento y que aquel que no era apto era asesinado. En el país hemos tenido lugares donde se extermina, y es una tragedia, a las personas, donde los delincuentes, perdón por la palabra, tratan de desaparecer los restos de personas, y tiene una connotación distinta. Anima lo que dice la diputada. Para empezar, nosotros votaríamos a favor de esta iniciativa, porque la respuesta a la inseguridad se tiene que construir de muchas formas. No solamente es la pura fuerza, no solamente es un solo aspecto, sino son muchas cosas. Anima también que el señor Lemus, al cual no conozco, para que el señor Lemus, salvo alguna vez que lo saludé, haya emprendido su gobierno con el tema de la seguridad. Es decir, la Comisión de Víctimas fue fortalecida, es fortalecido con esta Secretaría para la búsqueda de personas desaparecidas, creo que es la primera que hay en el país, la Fiscalía, que ya tenemos otra. Yo vi bien que inmediatamente acudió ante el gobierno federal, porque es un tema, te digo, del Estado mexicano. Celebro que la Fiscalía General de la República vaya a tomar cartas en el asunto. En particular le tengo confianza al señor fiscal general de la República. Entonces creo que se va armando una buena respuesta. Y que nosotros en el Congreso hagamos también lo que nos corresponde. Tenemos que echar a andar, ya tiene 4 años creo, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Tenemos que echar a andar la Comisión para dar seguimiento a las tareas del Ejército en materia de seguridad. Tenemos que profesionalizar nuestra actuación en la Comisión de Seguridad. Tenemos que discutir entre todos los presupuestos, porque esto que dice ahora la diputada requiere presupuesto. Sí. O sea, requiere mucho dinero para los escáneres, para sacar el ADN, para los CEMEFOS, para las identificaciones, para tratar de hacer exhumaciones que a lo mejor o fueron en fosas comunes o fueron clandestinas. Cuando yo tuve la oportunidad de llegar a ser gobernador, lo primero que hicimos por un acontecimiento que había sucedido antes, que es la tragedia de Allende, fue contactarnos con expertos
para que no solamente enfrentáramos el tema legal, sino también qué había pasado y qué genera los problemas, y un gran trabajo que se hizo con el Colegio de México, capitaneados por Sergio Aguayo, por Jacobo Dayan. Hicieron 3 grandes estudios de Coahuila y de ahí se sacaron muchas experiencias que nos permitieron pues vencer al crimen, no politizarlo, porque esto está pasando en muchos lugares y además no quiere decir que no vaya a pasar en otros si no hacemos algo. Exacto. Entonces, enfrentarlo entre todos, respetando el enorme dolor que debe existir en las familias de las víctimas, buscando la objetividad, no otra cosa. Y en este aspecto, a mí me llama mucho la atención, y le quiero preguntar ahora a la diputada Kenia López Rabadán, diputada, porque vemos que pareciera que en un principio las autoridades no están haciendo su chamba, porque son los colectivos quienes localizan las fosas, quienes localizan los restos. Primero, se está a favor, por ejemplo, de la propuesta que está comentando aquí la diputada Claudia Salas, Kenia, y lo que le preguntaba básicamente, ¿no? Porque desde que se conoció este asunto, el propio fiscal general de la República decía, ¿no? Es que no coincide. ¿Cómo es posible que la fiscalía en Jalisco no supiera? Y si sabía, no informaba. Claro, bueno, primero que nada decirte que por supuesto que sí, nosotros en el PAN acompañaremos esta y otras propuestas que sean de cualquier partido político, me refiero de la oposición y por supuesto también del gobierno. Lo que necesitamos es encontrar el andamiaje legal que pueda ayudar a las víctimas en este país. Ahora, en términos reales, es necesario reconocer a las madres buscadoras, a los padres buscadores, porque es gracias a ellos a quienes pues están haciendo el trabajo que debería de hacer el gobierno. Es gracias a ellos que con todo y su dolor y con toda, digamos, este sufrimiento terminan buscando a sus hijos, a sus familiares con sus propias manos, Mariano. Esto es increíble porque el gobierno, la verdad es que debería dejar de estar gastando dinero, por ejemplo, en un mitin, en un evento en el Zócalo, y debería de darle dinero a la Comisión Nacional de Búsqueda, que no tiene dinero. Debería de darle dinero y exigirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se ponga a hacer su trabajo. Es increíble cómo, pues digamos, este gobierno supone que con esos 3,000 pesos que dan de los programas sociales, que yo reitero, por supuesto que son buenos para los mexicanos, que con esos van a suplir la administración pública. Cuando se supo que querían desaparecer a los desaparecidos, porque eso fue lo que sucedió con el presidente anterior, lo que hizo fue tratar de bajarle a la cifra de desaparecidos, pero no encontrándolos, sino borrándolos de pues digamos, de todas las estructuras que tienen en términos históricos el gobierno, de las personas que han sido desaparecidas y no localizadas, digamos, después. Hay mucha gente que desaparece y que la encuentran, pero muchísima no regresa, y hay familias, hay madres, hay padres, hay hermanos que los están buscando y no tienen a dónde acudir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, recordaremos, la titular se fue cuando quisieron desaparecer a los desaparecidos. No tienen recursos, no tienen peritos, no tienen tecnología. Es increíble ver cuánto dinero se sigue gastando en una refinería que no refina nada, y aquí, en este tema tan doloroso, no hay, digamos, un entendimiento desde el gobierno de la prioridad. Y la verdad es que tiene que ver no solamente con el gobierno federal, que no ha hecho su trabajo y que quiere desaparecer a los desaparecidos, también tiene que ver con los gobiernos estatales y con el gobierno municipal o los gobiernos municipales. Fíjate nada más, uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que después de tantos meses no se supo nada hasta que llegaron estos padres a buscar y lo hicieron público? Y uno ve las fotos y es impresionante porque cada zapato, cada ropa, cada testimonio que hay en este centro de exterminio, pues nos evoca a una familia, nos evoca a dolor, nos evoca a ese estado
fallido que tenemos en México. No es posible que estemos hablando de campos de concentración o de centros de exterminio, lo mismo en Jalisco que en Tamaulipas. No puede ser que estemos al nivel de una guerra, no puede ser que estemos al nivel de lo que pasó históricamente de manera lacerante, por ejemplo, en Alemania. Es claro que el gobierno, los gobiernos se deben de poner a trabajar más allá de politiquería, más allá del gobierno en turno. A ver, es cierto, no estaba el gobernador Lemos, pues, a ver, obvio no, pero había otro. Y en otros estados había otros gobernadores. ¿Y saben por qué se callan todos? Para no manchar una administración. Pero en ese no manchar una administración hay decenas, centenas o miles de familias buscando a sus desaparecidos. Me parece que es necesario dejar ya la politiquería y los pretextos y ponerse a trabajar en función de la seguridad de este país y evidentemente pues dejar de abrazar a los delincuentes. Y eso tiene que ver con la coordinación. Si bien es cierto que el propio gobernador Lemus ya habló de una coordinación conjunta, tanto a nivel municipal, estatal y por supuesto el federal, pues hay que hacer mucho porque exactamente lo que estamos viendo a raíz de estos descubrimientos hechos por los colectivos, pues es terrible, es espantoso dar ese tipo de noticias. Y esto que comenta la diputada Kenia López Rabadán del PAN, pues tiene, digamos, un impacto incluso con la administración federal. Quiero conocer la opinión del diputado Gabriel García. Diputado. ¿Qué tal? Bueno, lo primero es que nos une la solidaridad con las familias, las víctimas y el pueblo en su conjunto, el pueblo de Jalisco. Esa unidad, esto que se dio a conocer la semana pasada, pues ya se empezó a manifestar. El señor Lemus acudió al llamado de la presidenta Sheinbaum el domingo, y ahí estuvieron juntos porque se puso por encima el interés nacional. Gracias. Y se hizo a un lado la bandería partidista. Este ejemplo debe de servirnos para que todas las autoridades en todos los niveles se unan para atender de manera urgente, no anclarse en el pasado, porque efectivamente, como lo dijo Kenia, pues se politizaría, porque sabemos muy bien quién gobernaba en esos momentos, sabemos muy bien que a pesar de las observaciones, datan desde el 2008, ¿quién tenía a cargo la seguridad? La tenía a cargo la seguridad un aliado del crimen organizado, de una bandería partidista. Entonces, meterse en eso no funciona tampoco. Es una salida comparar el momento actual con los acontecimientos políticos. Es algo que todos tenemos que entrarle de manera solidaria, y no hay una actitud más miserable, moralmente hablando, que medrar con el dolor ajeno. Con esta circunstancia que tenemos que tener un acto de humildad y atender conjuntamente. Las soluciones concretas que estamos viendo, el primer paso es la coordinación, no esperar a legislar. Hay mucha letra muerta en las leyes. Lo que se necesita es la acción inmediata y tomar como ejemplo a las familias que les ha llevado a darle un seguimiento a las buscadoras de las víctimas, porque podrán concluir gobiernos, podrán concluir responsabilidades, podrá haber límites territoriales,
pero lo que nunca se acaba es la necesidad de justicia y el amor de las familias con las víctimas que las va a llevar a buscarlas en esta vida y en la que sigue, para los que crean que hay una posibilidad después de la vida, después de la muerte. Entonces, pues adelante, hay que revisar y coadyuvar en todo lo que esté a nuestro alcance y no politizar. Yo podría responder, porque no coincido con Kenia que haga estas conjeturas. Es algo inmoral cuando necesitamos levantar la bandera de la unidad en estos momentos. De los puntos de vista, yo creo que lo que más se demanda por parte de la sociedad es respuestas. Obviamente que exista una investigación exhaustiva, que no vaya a quedar todo en el olvido, que no vaya a quedar todo... porque luego sucede que a lo mejor no se puede dar a conocer porque es cuestión de seguridad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que en este caso, para el gobierno de Jalisco, sí es una mancha tremenda, diputada, por lo que Mariano, está sucediendo. Me quedo con lo que acabas de decir hace un momento acerca de que no puede esto maquillarse. Creo que eso lo tiene clarísimo el gobernador Pablo Lemus, por eso invitó a que los colectivos Fundec, Luz de Esperanza, Guerreros participaran por Jalisco, todos. Están participando. De hecho, déjame decirte que ellos, los colectivos y colectivas, designaron a quien preside el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se van a hacer todos los dictámenes que comentó ahorita aquí el coordinador de ADN, pero además hay que buscar diferentes tecnologías que nos permitan hacer eso. ¿Qué va a hacer el gobernador? Y lo hizo desde el día de ayer, después de tener el anuncio con todo el Gabinete de Seguridad, Guardia Nacional, la Marina, todos los que estuvieron presentes ahí, hizo la misma reunión con todos los colectivos a decir, aquí somos un solo equipo, tendrán todo el apoyo, por supuesto, económico y psicológico, porque no solo es económico, sino también el psicológico para hacer un acompañamiento ante el tremendo desgaste emocional que van a sufrir no solo las personas de los colectivos, sino también quienes están encontrando todos los hallazgos. Sí. Entonces, me parece que una de las cuestiones que abona la transparencia de cómo se va a llevar esta investigación, que nos dará para mucho más, porque esto es una punta del iceberg. Sabemos que atrás de esto están los poderes fácticos, está el crimen organizado, digámoslo con toda la responsabilidad. Entonces habrá que tener toda la publicidad necesaria para que esto no se repita, y no solo no se repita, sino para encontrar quién por acción o por omisión dejó que esto creciera en esta magnitud. Me parece, insisto, que una buena noticia es esto, otra que el propio gobernador fue quien instauró su segundo día de trabajo, fue a hacer los recorridos a la central camionera para encontrar justamente cómo bajo las cámaras se comprobaba cómo era el último punto donde las víctimas habían estado presentes y habían abordado un camión. Es decir, esto no lo está haciendo de hace 2 días ni desde el hallazgo. Desde el primer día que él tomó posesión del cargo, pasado 6 de diciembre, entonces se ha abocado de lleno a tener la problemática en sus manos, ¿no? A pedir el apoyo del gobierno federal en su caso, y sé también que ya están pidiendo el apoyo de agencias internacionales también para que estén de testigos y de acompañamiento técnico en todo aquello que en México todavía no se encuentre y que sí exista a nivel internacional para identificación de víctimas. ¿Qué queremos? Pues saber precisamente esos 400 tenis que están ahí, si se cambian los tenis por botas y están vivos, porque esa puede ser otra premisa, porque sí, claro. Estaba con el coordinador fuera del aire, ¿no? Otra premisa es que todos esos tenis, esas personas sí estén vivas y se los cambiaron por botas y son parte hoy del crimen organizado, ¿no? Uh-huh. La otra, la peor, por supuesto, es que estén en esos hornos crematorios. Entonces, todo esto tiene que dejar de ser una duda y tenemos que ir sobre hechos claros y esclarecer la verdad. Y tomará tiempo, por supuesto que tomará tiempo. Sin embargo, creo que hoy se tiene la posibilidad de haberlo verbalizado del poder más alto, que es la silla de una presidencia de la República y la silla de un gobernador. Tenemos aquí un gobernador también, el coordinador, que nos habla de su experiencia en el caso de Allende. Y creo que cuando le entras de lleno a esto, desde ahí pueden las cosas ser muy distintas de lo que fue en otros momentos del país. Sí, y por supuesto, exigir respuesta, pero esto va a llevar tiempo, como dice la diputada de Movimiento Ciudadano, diputado Moreira. Sí, yo creo que son varias cosas. No se resuelve de la noche a la mañana tema, tampoco. No, pero hay que hacer cosas. Por ejemplo, este tema terrible es paradigmático y debería de servir para cambiar la realidad. Ahora, hay que poner sobre la mesa algunas circunstancias. Pudo haber omisiones, pudo haber algún tipo
de acciones no propias de una autoridad municipal o alguien, pero hay quien fue el responsable. Sí, claro. Y esos responsables lo van a seguir haciendo en otras partes del país, Exactamente. no solamente en Jalisco por ser Jalisco. Entonces necesitamos llevarlos ante la justicia, a esos grandes delincuentes. Y ahí se requiere, pues no solamente un estado, sino la federación, todos los demás estados, para que estas personas vayan a prisión y paguen lo que hicieron. Uno de los grandes resultados de lo que sucedió en Allende son las órdenes de aprehensión, no solamente de quienes lo hicieron en lo material, sino también de quienes lo hicieron en intelectual. Estos grandes capos, que por cierto hoy están en el extranjero, tienen órdenes de aprehensión de una autoridad local por esos homicidios. Entonces, es toda esa lucha. Ahora, enfrentar el tema de la inseguridad nos debe unir a todos, pero nos debe unir con las ganas de sacar adelante las respuestas, ¿no? Por ejemplo, en el próximo presupuesto se requiere, claro, dinero para todos estos laboratorios de búsqueda de personas, pero también se requiere dinero para fortalecer las policías. Por ejemplo, es muy importante que ya el Senado libere esa reforma constitucional que lo hemos dicho MC y el PRI, por cierto, en Cámara de Diputados, está congelada, la de los salarios mínimos profesionales para policías, soldados, maestros, enfermeras, que lleve el ser policía a un salario mínimo profesional, y que ya recorrió todos los estados, ya está demostrado, las dos cámaras, bueno, pues que ya se vote, y ver cómo van los municipios, sobre todo ellos, a soportar presupuestalmente esto. Ahora, también es necesario decirlo, que estemos unidos no quiere decir que se acabe la dialéctica, es decir, tenemos que poner sobre las mesas sin adjetivos, sin pleitos, las diversas posturas de cada uno de nosotros. Le pongo un ejemplo, ya debió haber llegado a la Cámara de los Senadores y no hay una información al respecto, no está en la Gaceta, por ejemplo, del Senado, ni está en ninguna publicación de la Secretaría de Gobernación, la estrategia de este sexenio para la seguridad, que dice la ley que se tiene que entregar los primeros días al inicio, dice, del segundo periodo de sesiones del primer año de la legislatura donde inicia el gobierno federal. Ya nos pasó que nadie conoce el plan, no la estrategia, el plan de seguridad del gobierno anterior, y eso pues también tiene que ponerse sobre la mesa. Vienen las reformas estas que ya platicamos la vez anterior a la Ley de Seguridad Nacional, perdón, a la Ley de Seguridad Pública Nacional y a la ley esta de inteligencia. Bueno, pues ahí hay un temilla en el artículo 8, ahí se refrenda que ahora va a ser militarizada la seguridad. Se les pasó a decir que con formación civil ya lo eliminaron ahí, y esto nos genera un segundo problema. Hoy el ejército es la mitad de lo que era antes, en un mundo que, con todo respeto, se está preparando para defenderse. Ya vimos a los europeos, hoy tenemos la mitad del ejército de un día para otro. Entonces, esa ley está ahí atravesada, esa ley elimina los centros, esta iniciativa, vaya, elimina los centros para la prevención de la violencia y la delincuencia, ya no aparecen en esta ley. Tiene un punto bueno, que hay que reconocerlo también, que es empujar la coordinación. Eso sí, mis respetos, se habla muchísimo de coordinación. Entonces tenemos que debatir para que queden las leyes, para que sea obligatorio, y sobre todo en algo que es una ley de alguna manera, que es el presupuesto del próximo año, y hay que discutirlo ya. Y se tiene que buscar a los grandes generadores de violencia y llevarlos a las prisiones. Yo soy de aquellos que dice, y no estaba muy convencido a tiempo, de una gran prisión o grandes prisiones en este país para esos grandes capos. Tal vez con vigilancia internacional, con tecnología de otra parte, para que no nos están diciendo que desde ahí dirigen el crimen, y que podamos tener esos lugares para esos grandes capos, no para el delincuente común, no para el muchacho, que no, eso no, porque eso es malo, ¿no? No, pero para estos grandes generadores de violencia. Y evitar que se corrompan, porque también cuántos casos hemos visto de lugares donde se supone que quienes están encargados de vigilar que no se porten mal, lo voy a poner bien sencillo, los que están recluidos pues terminan corrompiéndose y formando parte no de sus propias no me entiendo mucho, Mariano, organizaciones. precisamente por eso, y tal vez con vigilancia internacional, para recuperar también la confianza de otros países. Sí. Y volver a aquella idea que es de Eduardo Guerrero, un experto en estas materias, de hacer un gran pacto, así como está el TEMEC,
Pues hay que exigirle a Estados Unidos, Canadá y tal vez otras naciones un gran pacto de seguridad de América. Porque, a ver, y ahí sí entiendo lo que dice Morena. Bueno, también con la tremenda demanda que hay en Estados Unidos para el consumo de la droga, oigan, pues nos dejan en una desventaja terrible, ¿no? Terrible. Y ahí andamos tratando de evitar cosas. Tenemos literalmente 3 minutos para la diputada del PAN y 3 minutos para el diputado de Morena. Por favor, les pido, seamos muy concretos. Por favor, diputada Kenia. Claro, a ver, primero decirte, necesitamos reconocer el problema como país para corregirlo. Si tú pudieras sumar el número de personas desaparecidas en los últimos 70 años en este país, Mariano, la mitad de esos desaparecidos han desaparecido en los últimos 6 años. O sea, lo que tiene que reconocer el gobierno es que algo está demasiado mal. De los últimos 70 años, la mitad han desaparecido en los últimos 6 años. Segundo, nosotros habíamos creado, me refiero como Estado-Nación, algo que se llamó el Centro Nacional de Identificación Humana, que evidentemente requiere presupuesto, tecnología, infraestructura. ¿Sabes que en este momento el Centro Nacional de Identificación Humana está totalmente desmantelado, está abandonado, porque el gobierno decidió tener otras prioridades? Y yo de verdad le pido a Gabriel, ayúdanos a que el gobierno regrese como prioridad este tema que está lastimando a todo el país. Se necesita que funcione el Centro Nacional de Identificación Humana. Si no, ¿cómo va a ser posible que las mamás, los papás que están buscando a sus hijos, los hermanos que están buscando a sus familiares puedan saber si algún, algún resto humano le pertenece a su familia? Necesitamos que ese Centro Nacional deje de estar abandonado. A mí me impresiona de verdad, es terrible pensar, la cifra es dolorosa, 50,000 restos y cuerpos humanos sin identificar tiene el gobierno. Esos son, digamos, los datos oficiales. 50,000. ¿Se imaginan? Es algo terrible. Y por supuesto, decir, nosotros en el PAN queremos coadyuvar, nosotros en el PAN queremos que tanto la Federación como los estados y los municipios podamos coordinarnos, y también evidentemente en el Congreso mexicano. Muy bien. Pero lo primero que se necesita es reconocer el problema. Muy bien, gracias, diputada, y cerramos contigo, diputado Gabriel García. Ayúdame con el tiempo, tenemos prácticamente 3 minutos. Así va a ser. Tan se ha reconocido el problema que tenemos que vincular la última reforma constitucional. ¿Qué es primero? Mucha de esta violencia es por la delincuencia en torno a justamente las drogas. ¿Y qué se está proponiendo, que ya se hizo en la Constitución? Pues que se clasifique también como la identificación del terrorismo en la última reforma constitucional, que va vinculado a la importación de armas. Esta circunstancia que nos debió de haber unido, ¿por qué la votaron en contra mis compañeras y compañeros del PAN? Entonces, ¿cómo es que plantean que hay acciones concretas y no están de acuerdo en las facilidades que se necesitan en el Estado mexicano para poder atacar de frente y de manera directa a la delincuencia? Se necesita tener congruencia. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la coordinación, pues todos decimos adelante,
por supuesto que debe de haber este entendimiento sin banderías partidistas, pero de una vez por todas se tiene que entender también que tenemos que atacar las causas. Y atender las causas es hacer inversiones sociales en la educación, como por ejemplo, jóvenes construyendo el futuro, que le dé alternativas económicas para que se evite el reclutamiento. Y en esas cuestiones en las que no creen mis compañeras y compañeros de el PRI y del PAN, han votado en contra. No, eso es falso. Porque consideran que son eso es instrumentos falso. A la Constitución. de otro tipo. No, ese era el plan pretexto de Andrés Manuel para no combatir el crimen. Hay que reconocer a fondo que tenemos que atender las causas y tener acciones concretas en este momento. Muy bien, diputado. Te tengo que interrumpir, desgraciadamente el tiempo es terrible. Todos. Sí, diputado, muchísimas gracias. Te tengo que interrumpir, discúlpame, pero el tiempo en televisión es estricto y ya tenemos que despedir prácticamente nuestra transmisión. A los 4, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos hablando del tema, por supuesto, si ustedes lo permiten, vamos a seguir hablando del tema. Es muy interesante y muy urgente discutirlo. Nos vamos, gracias por su compañía. Mañana a la misma hora nuestra cita en Conexión Índigo Noticias. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Muy buenas tardes a todos y muy buen provecho.